Buenos días, jóvenes. Nuevamente nos encontramos en esta clase de ciencias sociales. Queremos realizar interpretaciones históricas en base a la información. Esa es la capacidad que queremos desarrollar el día de hoy. Y según los temas que hemos visto, hemos podido ver la problemática que trajo consigo la revolución industrial. Justamente esta imagen que están mirando lo ilustra todo, ¿no? Y ante esta problemática tan terrible, ¿qué medidas deberían tomar los trabajadores para mejorar su situación laboral? De ellos nacían propuestas, pero sobre todo de los pensadores, de los intelectuales de la época. Entonces vamos a poner como título en el cuaderno el problema obrero y la propuesta socialista y anarquista. Justamente de los socialistas y los anarquistas sufrieron las primeras alternativas de solución. Bueno, la revolución industrial provocó un nuevo tipo de desigualdad entre la burguesía y la clase obrera, como lo hemos visto, ¿no? Nuevos grupos sociales. Entonces hubo críticas de varios sectores, la iglesia también se pronunciaría. Algunos gobernantes ya se empezaron a preocupar, pero había vacíos en cuanto a la legislación. ¿Por qué? ¿Cuáles eran las condiciones en las que vivían los obreros? Jornadas de 14 horas diarias sin días de descanso, no había domingo, salarios insuficientes, por los que no solamente los adultos trabajaban, sino también los niños, los abuelos, explotación infantil. Los niños realizaban el mismo trabajo que un varón o que una mujer adulta, pero por ser niños les pagaban menos. Los obreros vivían hacinados en viviendas que carecían de comodidades, de luz, de agua. Desnutrición, raquitismo, epidemias, altas tasas de mortalidad. Bien, y acá tenemos las propuestas de solución que ustedes las pueden anotar en el cuaderno resumiéndolas, ¿no? Solamente van a plasmar las ideas principales. Tenemos el socialismo utópico. Yo ya les expliqué en segundo que es una utopía, ¿no? Así que si no recuerdan, anotar la palabra utopía en el vocabulario. Pero para hacerle recordar una sociedad ideal, ¿no? Demasiado maravillosa para llevarla a la práctica. Y justamente el término utópico es el que usó Marx, ese famoso economista, pensador de origen alemán, judío, para referirse a estas propuestas de manera despectiva, ¿no? Entonces, justamente los pensadores de este tipo de socialismo plantearon soluciones ideales. Acá tenemos algunos de ellos. En el caso de François Babeuf, abogó por la abolición de la propiedad privada. Quería que los trabajadores labraran la tierra, obteniendo todos los productos para la comunidad. Saint-Simon defendió la reforma de la producción. Decía que la riqueza se debería de redistribuir a todos por igual. Eso es lo que dice el socialismo utópico. Y continuamos con las ideas. Fourier hablaba de una sociedad donde uno trabaje también libremente, se asocian libremente. Incluso él llevó a la práctica esto, los falansterios. Nos imaginamos, los falansterios eran comunidades donde la gente podía desempeñar la labor que quisiese, todas las ganancias son para toda la comunidad, se buscaba vivir en armonía social, pero no resultó finalmente. Incluso en los años 60, cuando estudiamos en quinto de secundaria ese fenómeno que se llamó el fenómeno hippie, quisieron recrear nuevamente estos falansterios. Robert Owen decía que,
él puso en práctica en realidad una situación de filantropía, otra palabra que van a notar en el vocabulario, ¿no? Los filántropos son personas que hacen obras en favor de la humanidad. Él elevó los salarios de sus trabajadores y les proporcionó a los obreros mejoras en cuanto a vivienda, sanidad y educación, ¿no? La iniciativa partía de su persona. Y esto es muy interesante, por ejemplo, en estos momentos en que vivimos de la crisis por el coronavirus, muchos dicen, ¿qué hacen tales personas? ¿Qué hacen los pastores? ¿Qué hace la Iglesia Católica? ¿Qué hace el gobierno para solucionar el problema de los pobres? Pero la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros, ¿no? De manera personal. Interesante. El socialismo marxista. Bueno, como ya dijimos, Marx era pues ya, al igual que su compañero en cuanto a ideología, Federico Engels, era un economista, era una persona que planteó el problema ya de una manera, como podemos decir, profesional, ¿no? Científica justamente. Su teoría se llama también socialismo científico. Él manifiesta sus ideas en su obra, el Manifiesto Comunista, porque vamos a ver que el comunismo ya es una forma de socialismo bastante ya profundo, bastante amplio, ¿no? Que se ha aplicado, por ejemplo, en Rusia. La Unión Soviética se inspiró en las ideologías de Marx para implantar esto en ese país. Esto vamos a estudiar más adelante, justamente en cuarto de secundaria. Él habla de una lucha de clases. Dice que a lo largo de la historia siempre se ha dado esto, una confrontación entre los grupos sociales. Por ejemplo, en la Edad Media, entre los campesinos y los amos, los señores, ¿no? En esta época de la Revolución Industrial, entre los obreros y los dueños de las grandes fábricas, ¿no? Y que va a llegar un momento en que esta confrontación va a terminar con el triunfo del proletariado. Recordemos que la palabra proletariado se refiere a los obreros, en resumidas cuentas, ¿no? Y entonces triunfaría pues una forma de gobierno de proletariado, ya no habría clases explotadas. Cuando hablábamos de la Unión Soviética, ustedes también mencionaron esto, muchos consideran que la Unión Soviética, o al menos pensaban esto en la época de la Guerra Fría que vamos a estudiar en quinto de secundaria, que era el paraíso del proletariado. Y él dice, la revolución es el único camino posible para conseguir el cambio. Y como ustedes mismos lo mencionaban, su ideología ha servido de inspiración para movimientos como la de Sendero Luminoso, tristemente célebre, ¿no? Bien, otra propuesta que también se dio es el anarquismo. Justamente Bakunin fue el que dio a conocer esta ideología, podemos decir así, ¿no? Es mucho más radical que el marxismo. Decía, tenemos que destruir todo orden social, burgués, ¿no? Anular lo que es la policía, el ejército, el gobierno, las fronteras. Pero ¿cómo se va a gobernar una sociedad con algún tipo de asociación voluntaria entre las personas? Entonces los anarquistas rechazaban la política, los partidos políticos, la participación en elecciones. Como ustedes pueden ver, también el anarquismo ha servido de inspiración a Sendero Luminoso y al movimiento MRTA, porque ellos pusieron en práctica esto. Y cuando nosotros observamos las huelgas que se han dado, muchos manifestantes también actuaron de manera anárquica, destruyendo la propiedad ajena, incendiando llantas, en fin, ¿no?
Y ahora vamos a ver qué fue el movimiento obrero. Fue el conjunto de iniciativas que realizaron todos los obreros, el proletariado, buscando un mayor bienestar para ellos mismos. Eso fue el movimiento obrero. Ustedes toda esta información del movimiento obrero también la pueden sintetizar en su cuaderno con un organizador gráfico. Dentro del movimiento obrero tenemos el ludismo. El nombre se debe a un obrero que se hizo famoso, que se llamó Ned Ludd, que se quedó sin trabajo. Las máquinas realizaban la obra de muchos obreros. Él se quedó muy molesto porque se quedó sin trabajo y comenzó a protestar destruyendo máquinas, ¿no? Las consideraba como culpables de su situación. Tenemos el cartismo. Su nombre obedece a que muchos obreros elaboraron un documento que se llamó la Carta del Pueblo y le enviaron al Parlamento en Gran Bretaña, en el Reino Unido. El Parlamento es algo así como el Congreso, ¿no? En esta carta presentaban sus pedidos: queremos sufragio universal, voto secreto, descanso los sábados, los domingos, salario mínimo, en fin, ¿no? Y con el tiempo los gobiernos han solucionado estos pedidos, empezando por el Parlamento de Gran Bretaña, porque era una nación que realizó iniciativas para solucionar la problemática de los obreros. Tenemos también la AIT. ¿Qué significa? Asociación Internacional de Trabajadores. Entonces, los obreros comenzaron a agruparse de acuerdo a los gremios, ¿no? Porque ustedes saben que entre gremio y gremio la problemática es diferente. Y tenían una comunicación a nivel mundial, ¿no? Y se registraron para que los gobiernos comenzaron a, digamos, a considerar estas asociaciones y a considerar sus pedidos. El sindicalismo es una organización que reúne a trabajadores a partir del trabajo. Tiene bastante parecido con lo que explicamos anteriormente. Acá hemos puesto una imagen, una foto actual. Si bien es cierto que el sindicalismo aparece en el siglo XIX, la CGTP, que significa esas siglas, Central General de Trabajadores del Perú, abarca a todos los obreros, ¿no? Que se agrupan por gremios. Por ejemplo, el sindicato de los profesores se llama SUTEP. Bueno, yo particularmente estoy decepcionada de este sindicato porque pienso que no nos ayuda en la problemática que a veces tiene el gremio de los maestros. Bueno, lo menciono como un ejemplo, bueno, no tanto para criticar, sino como un ejemplo de lo que es un sindicato, ¿no? Existe el sindicato de los panaderos, el sindicato de los albañiles, en fin. ¿Y qué logros tuvo el movimiento obrero? Con el paso de los tiempos y con una lucha sangrienta. Y justamente nosotros vamos a recordar el 1 de mayo a esos mártires que dieron su vida en la ciudad de Chicago por conseguir estas mejoras que finalmente consiguieron. Se logró la prohibición del trabajo infantil. Empezaron por los niños menores de 9 años. Los primeros permisos para maternidad. La obligación del empresario a pagar seguros de accidente. Y uno de los logros más grandes, la reducción de la jornada laboral a 8 horas. Jóvenes, les agradezco bastante su atención, pero me olvidaba, antes vamos a realizar las actividades. Ya saben, cualquier pregunta la pueden realizar en cualquier momento del día que yo les responderé. Y tenemos un video que nos va a ayudar a ampliar mucho más el tema. Les agradezco por su atención.